Matusalén, el hombre que atravesó siglos, es recordado como el que vivió más tiempo en la tierra. En una época en la que el mundo se volvía cada vez más sombrío, él se destacó como el último de una línea de hombres justos y permaneció fiel a Dios incluso cuando pocos lo hacían. Junto a su nieto Noé, fue testigo de las señales de lo que estaba por venir y mantuvo viva la esperanza en la promesa divina. Su historia, marcada por una vida sencilla y llena de fe, dejó un legado que resuena a través de generaciones. Nacido en tiempos de agitación, Matusalén era hijo de Enoc, un hombre conocido por su devoción y por caminar al lado de Dios. En un mundo donde la bondad era cada vez más escasa, el nacimiento de Matusalén se consideraba un regalo divino. Enoc, atento a las señales, notó algo especial en su hijo, una calma en sus ojos que sugería un significado profundo para su generación, algo más allá de la comprensión inmediata. Desde temprana edad, Enoc se dedicó a enseñarle a Matusalén las palabras y los secretos de Dios, mostrándole cómo alejarse del mal que crecía a su alrededor. Las historias de la creación del mundo, la belleza del jardín del Edén y las promesas de Dios a los justos plantaron en el corazón de Matusalén la importancia de la integridad. Sin embargo, una sensación de aprensión flotaba en el aire y los ancianos predijeron que se avecinaban tiempos oscuros. Matusalén, al igual que Enoc, fue visto como una luz en medio de la oscuridad. Al crecer, Matusalén observó el ejemplo de su padre, quien a la edad de 365 años desapareció misteriosamente, llevado por Dios. Sin entenderlo del todo, Matusalén asumió la responsabilidad de continuar el legado de su padre, guiado por sus recuerdos y enseñanzas. Después de la partida de Enoc, Matusalén se convirtió en un símbolo de esperanza para su familia y para quienes aún buscan justicia. Llevaba no solo la herencia de su padre, sino también el peso de un mundo que se alejaba cada vez más de Dios. La violencia y la corrupción estaban generalizadas y pocos se atrevían a buscar la guía divina. Sin embargo, Matusalén recordó las palabras de Enoc: incluso si el mal pareciera ganar, la promesa de Dios permanecería con seguridad. La profunda paz que emanaba de las enseñanzas de su padre nunca se disiparía, y Matusalén se dedicó a transmitirlas con celo, como un jardinero que planta semillas de esperanza en medio de un campo devastado. Entendió que mantener la fe era como caminar por un camino sinuoso y peligroso, donde en cualquier momento uno podía tropezar y caer. Sin embargo, la voz de Enoc resonó dentro de él, como un faro en medio de la oscuridad, instándolo a resistir, incluso cuando la oscuridad amenazaba con tragarse todo a su alrededor. El tiempo, implacable, siguió su curso y Matusalén se convirtió en el padre de Lamec, un niño que heredó la misma mirada profunda y penetrante que una vez había adornado el rostro de Enoc. Matusalén sintió ahora el peso de la misma responsabilidad que había cargado su padre, la de preparar a Lamec para los desafíos de un mundo donde el bien estaba en constante peligro, amenazado por la creciente marea del mal. Día tras día, transmitió a su hijo las enseñanzas que había recibido de Enoc, la sabiduría acumulada a lo largo de una vida dedicada a Dios y la esperanza de que, a pesar de las apariencias, un propósito mayor guiaba sus destinos, aunque ese propósito permaneciera oculto en las sombras del futuro. Con cada año añadido a su largo viaje, Matusalén sentía la ausencia de su padre como una carga invisible, un anhelo que lo impulsaba a buscar la presencia divina con más intensidad. Recordó vívidamente el rostro de Enoc, iluminado por una paz que trascendía este mundo, mientras hablaba de profundos misterios y secretos celestiales.
Enoc siempre repetía que todo estaba bajo el cuidado de Dios y que Matusalén algún día entendería el propósito de cada acontecimiento, incluso aquellos que parecían inexplicables. Sin embargo, hubo una escena que Matusalén nunca pudo borrar de su memoria, el día en que Enoc se fue, desapareciendo de una forma tan misteriosa como su propia vida. Matusalén lo buscó incesantemente, llamándolo por su nombre, buscando por todos los rincones de las montañas y valles, pero no encontró ni rastro de su paradero. Fue entonces cuando comprendió que Enoc no había sido apresado por manos humanas, sino por las manos de Dios mismo. Los ancianos susurraron que Enoc se había librado del mal que asolaba a la humanidad y había sido llevado al Creador como recompensa por su inquebrantable lealtad. Esta revelación, si bien lo llenó de tristeza, también le dio una nueva y solemne responsabilidad. Matusalén sabía que ahora le correspondía preservar y transmitir el legado de Enoc, la llama de la fe que él había encendido en sus corazones. En cada palabra que dirigió a Lamec, en cada oración silenciosa que elevó al cielo, buscó imitar la fidelidad de su padre, consciente de que el futuro deparaba desafíos que exigían toda su fe y algo más. Sintió, en lo más profundo de su alma, que se acercaba un gran acontecimiento, un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. A medida que Matusalén crecía, el mundo que lo rodeaba caía en una oscuridad cada vez más profunda. El mal se extendió como una plaga, contaminando campos y ciudades, y cada vez era más difícil encontrar a alguien que mantuviera su corazón centrado en el bien. El odio, la codicia y la violencia se convirtieron en las nuevas leyes que gobernaban la sociedad, y la poca bondad que quedaba parecía a punto de ser asfixiada por intereses egoístas. La tierra se había convertido en un lugar donde solo el mal parecía prosperar. En un mundo donde el pecado prosperaba y los justos, como Matusalén, eran vistos como figuras extrañas, restos de una época lejana, él se mantuvo firme, anclado en los recuerdos de Enoc, las promesas ancestrales y las historias que su padre había grabado en su alma. Sabía que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía un valor inconmensurable a los ojos de Dios. Sin embargo, las dificultades para resistir la creciente ola de corrupción y maldad se intensificaban cada día. El peso de la depravación humana alcanzó niveles sin precedentes, e incluso Matusalén, con su fe inquebrantable, se sintió a veces agotado, abrumado por los años y el vacío que dejaban las pérdidas. Además del cansancio físico y emocional, Matusalén notó signos inquietantes que lo pusieron aprensivo: comportamientos extraños, tormentas de furia inusual y una sensación inminente de que algo terrible se estaba preparando para estallar. Los sabios y ancianos susurraban sobre la ira divina, sobre un tiempo de juicio que se acercaba, y aunque Matusalén no entendía la naturaleza exacta de lo que se avecinaba, su corazón se hundió, como quien observa un cielo pesado a punto de derrumbarse en una tormenta devastadora. En medio de este oscuro escenario, Matusalén se aferró a la esperanza, pero sabía que necesitaba preparar a su familia para los desafíos que se avecinaban. Necesitaba enseñar a Lamec y a otros el valor de la fe, tal como lo había hecho Enoc por él. Matusalén notó el deterioro del mundo que lo rodeaba, pero sabía que todavía había una misión que cumplir, un legado que transmitir hasta sus últimos días. El tiempo siguió su curso implacable y Matusalén, ya de edad avanzada, vio crecer a su familia. Lamec, su hijo, se había hecho hombre y pronto Matusalén se convertiría en abuelo. Siguiendo el ejemplo de Enoc, se dedicó a transmitir a sus descendientes las enseñanzas que había recibido, las mismas semillas de sabiduría y fe que Enoc con tanto celo había sembrado en su corazón.
Sintió que con cada enseñanza compartida con Lamec y sus nietos, fortaleceba la única arma capaz de resistir el mal del mundo: la fe. Matusalén y Lamec eran hombres reservados, y su familia sabía que entre ellos había una misión silenciosa, un propósito que los mantuvo siempre atentos y firmes. Matusalén observó a Lamec con silencioso orgullo, imaginando el futuro de la próxima generación, pero también con una sombra de preocupación, consciente de que los días venideros serían aún más desafiantes que los que él mismo había enfrentado. Las historias que Lamec había oído desde la niñez ahora fueron contadas a sus hijos, y así el linaje de los justos siguió viviendo como una débil llama en medio de la oscuridad. Matusalén sintió algo extraordinario. Había un brillo, una pureza en los ojos de Noé que lo llevó a los días en que Enoc hablaba de las promesas y del pacto divino. Lamec también se dio cuenta de la singularidad de su hijo, y juntos, Matusalén y él se dedicaron a prepararlo para el papel crucial que desempeñaría en la historia de la humanidad. En un mundo que parecía haberse olvidado por completo de Dios, Matusalén vio crecer a Noé, preguntándose si él sería la respuesta a los misterios que Enoc había dejado sin revelar. En los ojos de su nieto vio la continuidad del linaje que con tanto celo había guardado durante toda su vida. Así como una vez había escuchado a su padre, ahora Noah absorbió cada palabra con profunda atención, como si entendiera que pronto llegaría el momento de que una nueva generación asumiera esa misión. El tiempo avanzó y las premoniciones que Matusalén había sentido desde que era joven comenzaron a manifestarse de maneras más oscuras y obvias. Señales extrañas y siniestras aparecieron en el cielo y en la tierra, como si la creación misma se retorciera, anunciando un cambio inminente. Los vientos soplaban con creciente furia, las noches se hacían más oscuras y densas, y el aire a su alrededor parecía cargado de un silencio pesado, un silencio que los más sensibles interpretaban como el presagio de un gran acontecimiento. En las aldeas, los antiguos profetas y sabios comenzaron a murmurar sobre el juicio inminente. Proclamaron que la paciencia divina se había agotado ante la maldad humana y que Dios enviaría una purificación para eliminar la corrupción que se había extendido por la tierra. Matusalén, que siempre cultivó un profundo respeto por la justicia divina, escuchó estas profecías con un peso inusual. Sintió que las palabras de los profetas se entrelazaban con los últimos mensajes que Enoc le había confiado antes de desaparecer. En su corazón, Matusalén se preguntaba si estas advertencias eran de hecho el resultado de la misión que él y su linaje habían llevado a cabo durante tantas generaciones. Al lado de Noah, sintió la misma aprensión, la misma comprensión silenciosa de que las historias que escuchaban no eran meras lecciones morales, sino una advertencia que los preparaba para un acontecimiento grande y terrible. Cada vez que el cielo se cubría de densas nubes, Matusalén observaba atentamente, consciente de que Noé hacía lo mismo. La mirada de su nieto buscaba respuestas, y Matusalén, incluso en silencio, supo que allí se estaba cumpliendo un propósito divino. Continuó enseñando y observando, mientras el mundo a su alrededor parecía bailar al borde de un acantilado, esperando la llegada de lo desconocido que se acercaba como una tormenta inminente. Pasaron los años y a medida que Matusalén crecía, Noé se convirtió en hombre. Con el tiempo, el vínculo entre ellos se fortaleció, como si ambos supieran, sin necesidad de palabras, que compartían un destino común. Había un vínculo sagrado entre Matusalén y Noé, una conexión que trascendía las palabras.
Matusalén vio en su nieto la misma determinación que una vez había admirado en su padre, Enoc, y sintió que la misión transmitida a través de generaciones encontraría un propósito aún más profundo en Noé. Desde muy joven, Noé demostró una sabiduría inusual, una seriedad que lo alejó de la corrupción que azotaba el mundo que lo rodeaba. Reservado y atento, absorbió las enseñanzas de Matusalén con el alma abierta, como si comprendiera que esta sabiduría sería crucial para los días venideros. Mientras los hombres que los rodeaban se entregaban a los placeres, el poder y la violencia, Noa observaba el mundo con la conciencia de que el tiempo era corto. En momentos de tranquilidad, Matusalén le narró a Noé la desaparición de Enoc, los misterios que rodeaban el destino de su bisabuelo y los rumores sobre las visiones de juicio que muchos profetizaban. Noé escuchó con el corazón apesadumbrado, pero con una certeza que surgía desde lo más profundo de su alma. Él sería parte de esa historia, y las señales a su alrededor eran un llamado personal. Con el paso de los años, Noé se convirtió en padre y su familia comenzó a crecer, como si el tiempo se apresurara, preparando el camino para un acontecimiento que Matusalén, en su corazón, sabía que era inevitable. Incluso sin respuestas claras, el anciano continuó guiando a Noé, cada vez más convencido de que llevaba una gran misión, un desafío que pondría a prueba su fe y moldearía el destino de la humanidad. Matusalén, con sus incontables años, era una figura venerada entre los hombres. Su extraordinaria longevidad era un misterio, una señal del cielo. A lo largo de casi un milenio, había sido testigo del ascenso y la caída de generaciones, el aumento de la corrupción y el debilitamiento de los lazos de bondad que una vez sustentaron la tierra. Sin embargo, su presencia seguía siendo un ancla, un punto de esperanza para aquellos que veían en él un recordatorio de una época más pura, cuando Enoc caminaba con Dios. Matusalén era el guardián de la sabiduría ancestral, un hombre que llevaba el peso de todo lo que había aprendido y experimentado. Entre los mayores, su voz inspiraba respeto y cautela. Incluso a una edad avanzada se mantuvo alerta, especialmente junto a Noé, su nieto, quien también era respetado por su rectitud y seriedad. Juntos caminaron por los campos, observando las señales del cielo y reflexionando sobre las antiguas promesas divinas. Noé, que había escuchado tantas historias y premoniciones, sintió la inminencia de un acontecimiento transformador. Noa, ya adulto, sintió el peso del viaje junto a su abuelo, consciente de que el mundo, inmerso en el caos y la violencia, se acercaba a un punto sin retorno. No solo era nieto de Matusalén, sino un hombre que llevaba la marca de la misma rectitud que una vez había mostrado su bisabuelo, Enoc. Matusalén observó esta transformación en Noé con una mezcla de orgullo y aprensión, consciente de que se acercaban días oscuros y de que Noé, a pesar de su juventud, llevaba una carga demasiado pesada para la mayoría de los hombres. En las noches silenciosas, Matusalén compartió con Noé la paciencia divina y las promesas hechas a los justos. Noa escuchaba atentamente como si cada palabra fuera un precioso secreto, una brújula para los momentos difíciles. El tiempo de Matusalén estaba llegando a su fin. A sus 969 años, su cuerpo cansado pedía descanso, pero él se mantuvo firme, atento a las señales y a lo que aún le faltaba transmitir a Noé. Ese año, el ambiente era diferente, lleno de inquietud. La naturaleza parecía al borde de un acontecimiento inevitable. Matusalén notó expectante los fuertes vientos, el cielo oscuro y la tierra. Noé, comprendiendo la gravedad de las palabras de su abuelo, se preparó en silencio, siguiendo las instrucciones divinas que comenzaban a revelarse ante él. Matusalén lo observó con satisfacción y pesar.
sabiendo que su larga vida lo había llevado a este momento crucial. En su corazón, Matusalén sabía que su misión estaba completa y que Noé asumiría el peso de la esperanza en un mundo en ruinas. Luego, en un año de cielos nublados, Matusalén partió. Su muerte silenciosa resonó como una última advertencia. El mundo, ajeno a la pérdida de un hombre raro, tenía poca idea del nuevo ciclo que comenzaba, un ciclo que Noé afrontaría solo, con fe y valentía. Con la partida de Matusalén, Noé sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La sabia presencia que había guiado sus pasos ahora vivía solo en sus recuerdos y enseñanzas. Los días posteriores a la muerte de Matusalén fueron de profunda reflexión. Noé sabía que se acercaba el momento que su abuelo temía. Pronto, las instrucciones divinas se hicieron claras en sueños y visiones. Se acercaba un gran juicio. La revelación de que un gran juicio caería sobre el mundo, perdonándolo solo a él y a su familia, tuvo un peso amargo y solitario. Noé, sin embargo, entendió que era su responsabilidad cumplir el plan divino y construir el arca que preservaría la vida. Día tras día se dedicó a la tarea y cada martillazo resonaba como un eco de la promesa que llevaba. Personas curiosas se acercaban y lo miraban burlonamente, incapaces de comprender el propósito de esta colosal construcción. Noé, firme en la fe heredada de sus antepasados, persistió, guiado por una fuerza que trascendía el entendimiento humano. Sabía que, de alguna manera, continuaba el legado de Matusalén y Enoc, y que la misión de su linaje estaba a punto de cumplirse. El arca, inmensa y sólida, empezó a tomar forma ante los ojos perplejos de todos. El sonido de la construcción resonó en el valle, marcando el final de una era. Noé, junto a sus hijos, trabajó con la convicción de quien sabe que no hay tiempo que perder. Los recuerdos de Matusalén y Enoc lo fortalecieron y llevó las voces de sus antepasados como un eco de las generaciones pasadas. Entonces, los animales comenzaron a llegar de dos en dos, guiados por una fuerza invisible, entrando en el arca ante la mirada atónita de la multitud. El pueblo, confundido y dividido entre el miedo y la burla, miró a Noé con incredulidad, sin poder comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Noé, con el corazón en paz y la mente fija en la promesa, siguió trabajando. Cuando el arca finalmente estuvo lista y el cielo comenzó a oscurecerse con densas nubes, Noé reunió a su familia y entró en el gran barco. Al cruzar esa puerta, llevaba consigo no solo la esperanza de una nueva vida, sino también el legado de los justos que lo precedieron. Noé sabía que su vida y la de su familia dependerían de la fe y la promesa divina. Y así, la historia de Matusalén encontró su conclusión en las aguas que pronto cubrirían la tierra. El que vivió para ver la edad de los hombres y los sueños de su padre, ahora reposaba en la memoria de Noé, que llevaba el futuro en sus manos. Cuando las primeras gotas de lluvia cayeron del cielo, sellando el destino de todos, el arca se cerró, protegiendo a Noé y su familia. El recuerdo de Matusalén y de su larga vida permaneció vivo. Él, que vivió casi un milenio, fue un símbolo de paciencia y perseverancia, alguien que se mantuvo fiel en un mundo que se alejaba cada vez más de Dios. La historia de Matusalén nos recuerda que la vida, por larga que sea, tiene un propósito profundo cuando está alineada con los valores correctos. Esperó y confió, plantando semillas de fe en aquellos que vendrían después. Incluso sin ver el resultado de su misión, Matusalén nos enseña que la paciencia es más que una virtud. Es el coraje de sembrar el bien, sabiendo que tiene valor eterno, independientemente de los tiempos difíciles. Sabía que a pesar de la corrupción que lo rodeaba,
Dios cumpliría su promesa, y esta comprensión lo sostuvo hasta el final. Enoc, su padre, le había transmitido el secreto de caminar con Dios en silencio y fidelidad, y Matusalén le pasó este legado a Noé, quien enfrentaría el desafío más oscuro de su generación. Cuando miramos la vida de Matusalén, vemos el poder de una fe que perdura, silenciosa pero inquebrantable. No necesitaba ver el diluvio para saber que su vida tenía un propósito, y su historia nos inspira a ser constantes y fieles, a mantener la esperanza incluso cuando el mundo parece moverse en la dirección opuesta. La historia de Matusalén, que se remonta a Noé, es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas y que nuestra misión es confiar y permanecer firmes hasta el final, sabiendo que nuestras acciones y nuestra fe pueden resonar a través de generaciones. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para ver nuevos videos y alimentarte del pan de vida que es la palabra de Dios. Dios lo bendiga.